Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial y Automatización ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y comenzamos ya. Neumática. A continuación vamos a ver todo lo relacionado con la neumática, sus conceptos generales, principios y demás que se relacionan en la industria. Entonces, lo primero que vamos a saber que es la neumática. Como tal, simplemente es una tecnología que emplea gas, normalmente pues aire comprimido, como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Los procesos consisten en incrementar la presión de aire a través de energía acumulada sobre los elementos del circuito neumático, es decir, por ejemplo, cilindros mediante los cuales vamos, como vemos en esta imagen, a efectuar un trabajo útil. Es decir, toda esta presión de aire nos permitirá el movimiento de cosas que efectuarán una acción. Entonces, los tipos de accionamiento neumático son los compresores y dispositivos de aire, los sistemas de preparación de aire comprimido, los actuadores neumáticos como tal, que vamos a verlos a continuación, y válvulas neumáticas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas nosotros que encontramos de utilizar una tecnología neumática? Pues como tal, lo principal es que es abundante, es que es almacenable, es transportable, manejo de temperatura, es decir, nosotros podemos controlar la temperatura de manera muy sencilla. Es limpio, es de constitución sencilla, digámoslo así, nosotros tenemos control de regulación, nosotros tenemos control de velocidad y pues tenemos control sobre sobrecarga. Las desventajas son pues que la compresión me implica un costo, la preparación también me implica costos, la fuerza, digámoslo así, es difícil de controlar o manipular porque va a depender de la presión y áreas y otros demás, el ruido que me equivale a la preparación neumática y pues que digámoslo así, no es tan costosa, pero obviamente implementar este sistema nos puede equivaler a unos gastos. Lo primero que tenemos que saber es que cómo se compone el aire, ¿no? Pues el aire aquí vemos en general está pues hay de vapor de agua, dióxido de carbono, gotas de aceite, carbono, hidrógeno vaporizado, partículas sólidas, aceite vaporizado, gotas de agua, monóxido de carbono. ¿Qué tenemos que tener claros nosotros acá? Sencillamente, digámoslo así, cuando nosotros incrementamos la presión también se me va a incrementar la temperatura, es decir, si nosotros tenemos valores muy altos de agua vamos a estar hablando de que jugar con esta temperatura, jugar con la presión me va a equivaler a jugar con la temperatura, es decir, nosotros vamos a estar jugando con puntos de condensación, lo que me puede estar dañando los equipos. Por eso también cuando hablamos del aceite tenemos que tener en cuenta su calidad de aceite, es decir, y vamos a clasificar la calidad del aire. Existe, esto es según norma, esto no es que yo me lo inventé, sino según la ISO 8573, la cual nos dice pues la cantidad, digámoslo así, la calidad del aire se califica después según la clase de 0 a 9, bueno, o superiores, según sea. Y aquí nosotros pues lo que vamos a encontrar, digámoslo así, es la cantidad de máxima de partículas, o sea, partículas sólidas por metro cuadrado, entre 0.1 y 0.5 micrómetros, entre 0.5 y 1 micrómetro y entre 1 y 5 micrómetros. Pues que aquí nosotros vamos a encontrar que desde 20, 400 mil, según sea este número, pues lo clasificamos. Y pues, digámoslo así, también vamos a tener la concentración en masa, que sea inferior a 5, que vaya entre 5 y 10 o ya llega a ser superior a 10. Y igualmente pues como tenemos el agua, exactamente lo que les decía, el punto de condensación bajo vapor, es decir, cuando se condensa menos 70, menos 40, menos 60, más 3, más 7, más 10. Para este caso también nosotros vamos a tener estos factores que me equivalen al líquido en gramos por metro cuadrado. Igualmente el contenido total de aceite lo vamos a medir en gramos por metro cuadrado. Ejemplo, un aire puede tener la calidad 1, 5, 4, es decir, nosotros vamos a encontrar entre 20, 400, 100, estas características de 1, vamos a encontrar que si dijimos que era 5, pues va a tener cerca de, más 7 va a ser el punto de condensación, y 4 va a ser con 5 miligramos por metro cúbico de agua, es decir, vamos a nosotros establecer cuál va a ser la calidad. ¿Esto por qué tenemos nosotros que tenerlo en cuenta? Porque hay equipos que me van a decir bajo qué calidad de aire pueden operar y bajo qué calidad de aire no hay que operar. Entonces muchas veces en el mantenimiento tenemos nosotros problemas de que se dañan equipos debido pues que simplemente no corresponden con la calidad de aire, el aire allí no corresponde a la calidad a la cual están dispuestos a funcionar. Entonces vamos a ver a continuación un pequeño video en el cual cómo se comprime el aire. Los más usuales se utilizan un tubo llamado cilindro dentro del cual se mueve un pistón o émbolo impulsado por un cigüeñal y una biela.
un par de válvulas automáticas completan lo necesario pues para el aire. Primeramente, el pistón del compresor comienza a bajar dentro del cilindro. Con ello genera un vacío diferencial y la presión atmosférica abre la válvula de entrada, en este caso representada en color verde. Mientras el pistón va bajando, el cilindro se va llenando de aire atmosférico. Con ello se obtiene un cilindro completo lleno de aire de la presión atmosférica ambiental. Cuando el cigüeñal completa media revolución, el aire comienza a salir. La presión que se genera dentro del cilindro, además de un resorte en la válvula, el cual no se muestra, cierran la válvula de entrada. La presión del cilindro va en aumento, esto hace que se ahume la válvula de salida, en este caso representada en color rojo. El pistón llega a la parte más alta de su recorrido, liberando la carga de aire que contiene a través de la válvula de salida hasta un tanque donde se almacena el aire. Al alcanzar el pistón su punto máximo de compresión, la válvula vuelve a cerrarse y el ciclo se repite una y otra vez. De esta manera el aire va incrementando, la presión va incrementando dentro del tanque de almacenamiento. Un sensor determina en el tanque cuándo fue la presión que llegó máxima y en este momento se apaga pues el sistema que me está generando la presión. Y cuando igualmente, digámoslo así, la presión vuelva y se estabilice, el pistón se activará nuevamente. En este caso, para lubricar tenemos una cantidad de aceite en el compresor y unos filtros colocados en la entrada para mantener en suspensión ciertas cantidades de goticas de aceite para ser aplicadas a las válvulas al interior del cilindro. Igualmente se ponen depósitos de agua pues donde se irá acumulando la humedad del aire, pues de esta manera evitamos que invite agua y humedad al interior del cilindro. Esto es a grandes rasgos la manera en la que funciona el compresor, de lo más básico. Y de esta manera pues lo obtenemos. Entonces, para la preparación del aire comprimido exactamente, para también nosotros muchos equipos lo que queremos es controlar al máximo la calidad del aire. Entonces vamos a encontrar filtros, reguladores, pero vamos a encontrar lubricadores que me mantengan los equipos, purgas de condensado, secadores, válvulas de arranque progresivo y de descarga. Entonces nosotros tenemos 1000 equipos para controlar la calidad del aire y pues obviamente proteger los equipos. ¿Cómo es una instalación neumática? Pues primero está el aire ambiental, seguidamente tenemos el compresor como ya lo vimos y el acumulador que es el tanque exactamente donde se me está almacenando esta presión. Para equipos o zonas industriales muy amplias pues exactamente vamos a tener un secador frigorífico. Recomendemos que pues si aumenta la presión, aumenta la temperatura, pero va a haber sistemas en los cuales nosotros no queremos una temperatura alta, sino queremos una alta presión a una temperatura no tan alta o en su efecto ambiente. Y bueno, preparación de aire, aquí nosotros tenemos los filtros como tal que me van a proteger los elementos como la máquina, que es lo que vamos a tener al final de la sección. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza de avance? Aquí nosotros tenemos que pues que el área, digámoslo así, estamos hablando de este cilindro, ¿no? Es un área cilíndrica, es decir, el aire va a ingresar por esta zona y va a impulsar este émbolo. Cuando nosotros lo impulsamos, pues estamos viendo que se desplaza a través de un cilindro, es decir, un área cilíndrica. Pi por R al cuadrado es lo mismo que decir pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Vamos a tener una fuerza teórica que va a ser la presión por esa área. Pero nuestra fuerza real va a ser la fuerza de avance, va a ser la fuerza teórica menos la fuerza de rozamiento, menos pues otra fuerza restante, digámoslo así, que tenemos. Y estamos hablando que en realidad la fuerza de rozamiento más la fuerza restante pues es un 5 al 20% de la fuerza teórica. Lo que vamos a calcular nosotros que nuestra fuerza de avance en realidad es pues nuestra fuerza teórica menos un 15% de la fuerza teórica que en realidad tenemos, considerando pues el peso del émbolo y el área, obviamente, digámoslo así, el rozamiento que tenemos natural a la máquina. ¿Qué quiero decir con esto? Con presión nosotros lo que queremos es controlar la fuerza. Sin embargo, obviamente con la presión nosotros podemos controlar la velocidad, pero no es la manera correcta de hacerlo. Entonces aquí pues nosotros efectivamente ya vamos a hablar es de caudal. El caudal simplemente pues este es en metros cuadrados sobre centímetros de aire pues que van a entrar al actuador. Nosotros vemos el caudal, este es para un émbolo y esto es para un elemento giratorio. Digamos, no es un motor como tal porque este va a tener digámoslo así, una cantidad de grados determinado la que va a girar y la cual se puede configurar. ¿Qué es lo que quiero llegar con la parte de caudal? Con el caudal nosotros vamos a controlar la velocidad. Es la manera correcta de controlar la velocidad de los elementos, es a través del caudal. Y pues aquí nosotros vamos a tener en cuenta
el consumo, donde el consumo está dado por, para este caso, pues nosotros tenemos el área por la carrera o recorrido, es decir, cuánto aire entró, cuánto aire salió, eso fue el aire completo, que es el área por el recorrido, prácticamente tenemos un volumen, por la cantidad de veces por minuto. Para este caso nosotros tenemos un número 2 porque tenemos por este lado y por este lado, es decir, tenemos un recorrido por ambos lados, de manera que para esto es necesario, digámoslo así, para el consumo nosotros al momento de calcular nosotros el consumo sabemos qué presión necesitamos y cuánta potencia requerimos nosotros en los compresores. Si nosotros pues no tenemos eso claro es cuando el sistema puede comenzar a funcionar mal, los elementos no van a tener la presión suficiente y van a funcionar a una más baja velocidad y menor fuerza a la que deberían estar funcionando. Entonces, ¿qué más actuadores neumáticos tenemos nosotros? Pues cilindros con vástago, cilindros sin vástago, cilindros con guía lineal, cilindros con medición de recorrido, amortiguadores giratorios con membrana músculo y elementos de manipulación y pinzas ventosas. Cualquier cosa que nos permita hacer la presión o movimientos tenemos ya o poseemos hoy en día en la industria. Adicionalmente nosotros ya tenemos también servoneumática, es decir, pistones en los cuales nosotros ya tenemos una serie de encoders y un control automático, el cual nosotros posicionamos exactamente, digámoslo así, el pistón con precisión, con alta precisión en el valor que queremos. Para este caso pues vemos el ejemplo del SPC 200, que es un controlador regulador de posición a la vez, cuenta con su sistema y demás para controlar esto. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos válvulas mecánicas, válvulas eléctricas o electroválvulas y válvulas proporcionales. Y también tenemos pues reguladores de caudal obviamente para el sistema. Mediante las válvulas es que nosotros vamos a construir nuestras lógicas neumáticas para sesiones y construcciones de las mismas. Entonces, nosotros tenemos varias válvulas, varios tipos de válvulas, como les muestro aquí, que es el control y sentido de circulación. La flecha me indica, por ejemplo, este es el sentido de circulación. Esto es número de puertos, tiene 1, 2 puertos y 2 posiciones, que va a ser 1 y 2 posiciones. Entonces aquí nosotros vemos una válvula de 3 puertos y de 2 posiciones, es decir, puede estar a este lado o a este lado, y como podemos ver tiene el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3. Igualmente este es otro tipo de válvula, aquí lo tenemos con retorno muelle, y esta es una válvula con pues 5 entradas, salidas de aire, y tenemos 3 posiciones, una posición, 2 posiciones y 3 posiciones. Entonces este es el tipo de válvulas como tal que nosotros tenemos. Bien, exactamente vamos a profundizar en esta válvula donde tenemos la enumeración, que es 1, ¿sí? Por lo general 1 es, digámoslo así, por lo general donde vamos a entrar la presión de aire inicial, y estamos hablando, los números pares van a ser mi parte de control y los números impares va a ser pues donde tenemos la liberación de aire. Ya lo veremos más adelante en un ejemplo. Igualmente esto corresponde a la normativa. Tenemos una serie de símbolos de neumáticos que me responden a una normativa. Esto no es que digámoslo así no lo inventamos, por así decirlo, sino que ya existe una normativa, de manera que cualquier persona en cualquier parte, si ve planos de esta forma, entienda cuáles son los elementos que hay ahí conectados y cuáles son las funciones que tienen. Esto pues es un cilindro simplemente activo con retorno, un doble cilindro, es decir, lo controlamos con entrada de aire por acá y por acá, este solo por acá y el muelle lo retorna, y demás características. Aquí tenemos nosotros un símbolo de compresor, de recibidor de aire y demás pues símbolos que ustedes pueden mirar acá. Para este caso nosotros tenemos un ejemplo. Esta es la manera, digámoslo así, en la que nosotros diagramamos. Esto por ejemplo es electroneumático. Aquí nosotros tenemos activadores de tipo eléctrico que me van a controlar o van a ser funcionales para activar o cerrar este émbolo. Aquí nosotros también efectivamente tenemos un circuito electroneumático, pero ya lo tenemos con una lógica eléctrica, donde tenemos una serie de relevos que nos irán a una serie de relevos y contactos también que nos irán a manipular o a tener el control de este sistema. Es decir, un sistema, tenemos aquí un circuito hidráulico que va relacionado con un circuito eléctrico, con series de pulsadores, contactores y demás que me van indicando cuando la lógica va a ser para cerrar y abrir. Y más adelante tenemos también los símbolos, los relacionamos para este caso. Exactamente, nosotros vemos una serie de entradas y salidas, pero esta caja la desconocemos. Esta caja que viene siendo
pues para nosotros puede ser un microcontrolador, un microprocesador, pero lo más usado en la industria, un PLC. Es decir, que nosotros también podemos simular sistemas mediante este tipo de configuraciones. Y a continuación pues haremos un ejemplo ya en el FluidSim. Entonces a continuación trabajaremos con nuestro simulador FluidSim. Este es como tal de la marca Festo, que ellos son líderes en el mercado de neumática. Entonces para esto vamos a hacer un ejemplo sencillo. Aquí creamos un nuevo proyecto donde nos va a abrir una ventana con el cual va a ser nuestro entorno de trabajo. Para eso primero pues neumática que vamos a actuar con un cilindro con retorno. Es este tipo. Como podemos ver, nosotros simplemente seleccionamos y arrastramos. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de actuadores: doble cilindro, cilindro con doble acción, con doble retorno, cilindro de doble efecto, es decir, para retorno y demás. Y pues lo que vemos es diferentes características de actuadores como tal que podemos encontrar aquí. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Elementos de alimentación, es decir, nosotros como podemos ver aquí tenemos válvula de cierre con unidad de filtro y regulador, un bloque de distribución, unidades de mantenimiento y demás, pero pues para este caso simplemente vamos a usar una fuente de aire comprimido. Entonces la ponemos como por aquí y ya con eso, ¿qué nos faltaría? Pues nuestras válvulas distribuidoras. Vamos a seleccionar una configurable y vamos a utilizar una tipo 3.2. La arrastramos y ahí tenemos. Entonces, bueno, aquí se nos puso la línea automáticamente. Nosotros simplemente la borramos para mostrar. Simplemente arrastrando el punto de conexión, conectamos en los puntos. Igualmente acá. De esa manera estamos dando que es un muelle para este caso. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner nosotros una terminal que me indica que por ahí es salida de aire, simplemente para que no me vaya a mostrar errores. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Esta como tal es con muelle de retorno, es decir, cuando el aire entre por aquí, en el momento que deje de haber presión de aire, pues el aire va a retornar y va a salir por este lado. Ahora ¿qué vamos a hacer? Procedemos nosotros a configurar nuestra válvula. Entonces aquí en donde dice configurar válvula, lo hacemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un accionamiento manual para este caso, simplemente un botón. Este caso, digámoslo así, si hagamos de cuenta que es como una buceta. En el momento que tú oprimes el botón, desplazas la válvula para esta zona y ahí permites el flujo de aire. Y le vamos a desear con reposición de muelle, es decir, en el momento que no estemos oprimiendo de manera manual, la válvula va a retornar. Y ya con eso tenemos, miremos que aquí hay una posición inicial, derecha o izquierda. Entonces tenemos originalmente que va a estar en esta posición, que es en este lado, el lado derecho o el izquierdo. Para este caso pues tenemos, es una válvula 3.2, dos posiciones, 3 vías, 1, 2, 3, como nosotros lo pudimos ver. Y pues aceptar. Y ya con esto simplemente nosotros le damos play a la simulación y vemos que mientras hemos oprimido va a estar en la posición del cilindro afuera, y cuando lo quitamos sale. ¿Qué notamos aquí? Notemos que esta flecha, y yo no he soltado mi clic, me indica el flujo de aire, es decir, cuando nosotros movimos la válvula en esta posición me permitió pasar el aire de aquí a aquí, y cuando la cambiamos el aire de la válvula exactamente pasa por esta parte, sale y es liberado a través de este lado. Y de esa manera tenemos pues una válvula de simple efecto, tanto en la válvula como en el actuador, va a ser de retorno. Y con esto prácticamente, muchachos, hemos concluido lo básico de pues la simulación, que es el FluidSim. Digámoslo así, que ya pues va a depender de ustedes conforme a los ejercicios planteados y demás, que sea más de experimentar y conocer los elementos que nos permite utilizar el software. Y con eso habremos terminado nuestro ejemplo mediante el FluidSim. Es un ejemplo básico, ya después lo que depende, digámoslo así, es lo que experimenten y realicen ustedes. Y con eso hemos terminado nuestro introductorio a la parte de neumática, digamos así, con conceptos generales abiertos, pues para que tengamos de dónde descubrir de aquí en adelante. Muchísimas gracias, espero haya sido de su aprendizaje.